Saludos a toda la gente que haya venido aquí, para los acústicos del Buenavista y la gente que nos sigue por streaming desde casa. Hoy es el último concierto antes del verano, pero regresaremos regresaremos en septiembre con más artistas y bueno, como siempre lo vamos a pasar en grande. Hubo un tiempo en el que la radio, no un tiempo tan lejano, un tiempo en el que la radio era la mejor compañía y nuestro invitado sabe mucho de radio. Era una época en la que había grandes programas de radio como los que hacían Goma Espuma y él, Juan Luis, era la mitad de ese dúo. Cuando el dúo dejó de actuar juntos o de trabajar juntos, él siguió en lo mismo, haciendo programas de radio con el mismo éxito, pero además se dedicó a hacer actividades solidarias y además tuvo tiempo para escribir libros, animar al Atleti y cantar flamenco. Como al Atleti ya lo ha animado bastante a lo largo del fin de semana, hoy ha venido dispuesto a cantar flamenco, a darlo todo y lo vamos a pasar muy bien con él. Así que, amigos, os voy a pedir un fuerte aplauso directamente desde Neptuno, con la camiseta del Atleti puesta, con todos ustedes, Juan Luis Cano. Hola, buenas tardes. Bueno, yo os voy a tranquilizar, no voy a cantar. Yo no voy a cantar. Quien va a cantar y quien va a tocar son dos profesionales y dos pedazos de artistas como la copa un pino. Salva del Real a la guitarra. Y Cristina Soler, que es un pedazo de cantaora espectacular. Cristina. Bueno, buenas tardes a todos los que habéis venido aquí y a todos los que estáis viendo por streaming cómo es lo que hacemos los mecánicos, en lo que es impresionante la tecnología. Bueno, vamos a ver, yo lo que voy a hacer... Mira, voy a cogerlo con la mano. Yo lo que voy a hacer realmente es contar cómo me aficioné yo al flamenco, básicamente por si a alguien le sirve de guía para dar esos primeros pasos en el mundo del flamenco, que es posiblemente el arte, bueno, posiblemente no, es lo único, exactamente lo único que hay en España, que tenemos en España, que es única y exclusivamente genuino español. Ni siquiera los toros, porque los toros también se torean en Portugal, también se torean en el sur de Francia, también se torean en América, pero que solamente se haga en España para el mundo, de España para el mundo, solamente existe una cosa, que es el flamenco, nada más. Hablo de género musical, porque luego, evidentemente, la jota, no sé qué, pero eso es música folclórica, ¿no? El flamenco ha dado otro paso mucho más grande y se ha convertido en un género grande, lo mismo que puede llegar a ser el jazz o el blues o el rock and roll, ¿no? Y el flamenco lo es. Parece mentira que no le prestemos la atención que se merece en nuestro propio país, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer, si os parece bien, y si no, pues también, porque no tengo preparado otra cosa, es contaros cómo yo me aficioné desde niño. Y a medida que yo os vaya contando, pues ellos van a ir interpretando los cantes que yo vaya diciendo. Esto es todo improvisado, o sea que puede ser cualquier cosa. Si en un momento determinado me queréis interrumpir, preguntarme algo, hacerlo sin ningún tipo de problema, que ya veré yo si contesto o no. Y bueno, pues voy a empezar por mi primer contacto con el flamenco, por lo menos el primero del que yo tengo recuerdo, ¿no? Yo soy de un barrio de Madrid, de Carabanchel, de un barrio maravilloso, y toda mi familia vivía allí, mis abuelos paternos, maternos, todos mis tíos, mis primos, todo el mundo vivíamos allí. Y mi abuelo materno, el padre de mi madre, el recuerdo más bonito que yo tengo de él, era que cuando yo iba a verle con mi madre, siempre estaba detrás de una mesa camilla con un chatito de vino blanco y con una guitarra tocando y cantando, ¿no? Él tocaba, luego me enteré, ¿no? Él cantaba imitando, era de la escuela de Pepe Marchena y tocaba la guitarra muy bien, se acompañaba a sí mismo. Entonces yo recuerdo que yo llegaba allí con mi madre y según entrábamos por la puerta siempre decía: Toñi, siéntate ahí, venga a cantar. Entonces mi madre se sentaba y empezaban a cantar. Y siempre cantaban las mismas cosas. Entonces, yo recuerdo que me aprendí una canción de escuchársela a mi madre y con el tiempo aprendí que era una colombiana. Yo no sabía aquello lo que era, ¿no? Que era una colombiana. Una colombiana, mucha gente cree
que es un cante ida y vuelta. Los cantes ida y vuelta son músicas o canciones que salieron sobre todo a través del puerto de Cádiz hasta América, o llegaron desde América hasta España a través de Cádiz, y que se mezclaron con el folclore americano y luego aquí se transformaron con el folclore andaluz, ¿no? Pero el caso de la colombiana no. El caso de la colombiana, realmente, aunque la gente cree que es un cante ida y vuelta porque se llama colombiana, pero no, es un cante que se inventó Pepe Marchena y que lo hizo adaptando una canción que salía en una película de Elia Kazan, que es una canción mexicana, que la canción mexicana original dice, la letra dice soy un pobre venadito, y Pepe Marchena, pues será que no se la aprendió bien, decía soy un pobre venedito. Y luego la gente la ha seguido cantando con la letra soy un pobre venedito. Y entonces él lo que hizo fue juntar esa canción mexicana de aquella película que vio de Elia Kazan con otra canción que el propio Pepe Marchena lo contaba, pero no se acordaba de lo que era una canción vasca. Era un zorcico. Entonces, fijaros qué fuerte. La colombiana viene de una canción mexicana mezclada con una canción vasca metida por ritmo de tangos. Y así se inventó la colombiana. Ahora cantará Cristina esa colombiana que yo me aprendí porque se la oía cantar a mi madre acompañada por mi abuelo. Pero ya que hemos empezado por los cantes de Cádiz, os contaré los cantes de vuelta, que muchos cantes del flamenco, muchísimos, vienen de América. O sea, lo que América ha supuesto para el flamenco no podéis llegaros a imaginar. Es que la mitad del flamenco es americano. Hay muchísimos otros cantes, como la guajira, por ejemplo. La guajiro en Cuba era, y sigue siendo, los campesinos blancos. Se les llama guajiros. Y la guajira es, mira, toca un poquito así el ritmo de la guajira. Que suena a Cuba. Efectivamente, este cante ahora mismo, si lo cantas en Cuba, no lo identificaría a nadie, pero es un cante que sale de Cuba, llega aquí, se mezcla, se le meten otros ritmos y se convierte en un cante flamenco. Lo mismo la milonga, por ejemplo, la milonga viene de Argentina. La milonga, que es igual que la vidalita, es un cante de Argentina que trajo en el año 1910, más o menos, una cantante que se llamaba Pepa de Oro. Lo trajo aquí, la flamencó, la metió por tangos y surgió la milonga, ¿no? Igual que la vidalita, que es igual, un cante argentino también, pero que que siempre lleva la palabra vidalita dentro de la letra, pero básicamente es muy parecida a la milonga, ¿no? Y luego, por ejemplo, la petenera que hay, la leyenda dice que la inventó una cantadora de Paterna que se llamaba Dolores, pero no es verdad. La petenera también es un cante de ritmos y de aires cubanos que luego en España pues, se aflamenca y que muy posiblemente... porque también se dice que la petenera fue un cante que es un cante sefardí. Está muy bien como leyenda, mola mucho contarlo y tal, no era un cante sefardí. También se dicen muchas otras cosas, pero no es un cante sefardí, entre otras cosas que es un cante de sinagoga, porque es que las sinagogas desaparecieron 5 siglos antes de que surgiera la petenera, entonces es absolutamente imposible, ¿no? Porque también dicen que fue el Mellizo, que era un cantador de Jerez, que se inventó la petenera. Mentira, o sea, bueno, al Mellizo yo creo que es el cantador al que se le atribuye todos los cantes posibles, que él se los inventaba. Luego hablaremos más cosas del Mellizo. Bueno, yo creo que para empezar un poquito a escuchar la voz de Cristina y la guitarra de Salva, vamos a escuchar un trocito de aquella colombiana que cantaba mi madre acompañada por mi abuelo. Soy un
abrazarte, vida mía. Ay, la, la, ay, la, 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 la. Ay, la, 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 ay, la, la, ay, la, 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 ay, la, 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 Ole. Pueden aplaudir incluso. Bueno, qué voz tan bonita tiene, de verdad. Qué maravilla. Bueno, pues esa fue la primera canción que yo me aprendí de flamenco. Son unos cantes muy livianos, son unos cantes... Por eso digo que esto puede ser una guía para todos aquellos que quieran introducirse en el flamenco, que el flamenco lo que tiene, como todas las artes y todas las cosas que merecen la pena en la vida, exigen un mínimo esfuerzo al principio. O sea, no son músicas como puede ser el pop, con todos mis respetos al pop, que se tarareen, que se aprendan con melodías facilonas. Exigen un poquito de esfuerzo, un mínimo esfuerzo, pero si eres capaz de hacerlo, de dar ese pasito, luego te atrapa, es maravilloso. A mí una de las cosas que me enamoró, me hizo enamorarme del flamenco, porque llega un momento en que llega a convertirse en una pasión, ¿no? Fue que en el flamenco descubrí que todo era verdad. En el flamenco no puedes mentir, porque en cuanto mientes te pillan a los 3 segundos. Y eso me pareció que era digno por lo menos de tener en cuenta, y a partir de ahí es cuando empecé a investigar más, a aprender más. Una vez que aprendí más, me enamoré más, y cuanto más me enamoraba, más quería saber, y cuanto más investigaba, más me enamoraba, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola cuando lo que tienes entre manos es algo bueno y algo de verdad, ¿no? Como lo es el flamenco. Bueno, antes os he hablado de la petenera, voy a cantar yo, así por lo bajín y sin guitarra ni hostia, una petenera muy graciosa de un cantador que era muy buen guitarrista, era alumno del Niño Ricardo, que alguno de ustedes le conocerá, era muy antiguo ya, tuvo un final muy trágico, que se dedicó a cantar flamenco humorístico, pero era un gran guitarrista, y que era Emilio el Moro. No sé, ¿le suena Emilio el Moro a alguno de ustedes? Pues Emilio el Moro tiene una petenera que dice, la petenera se ha muerto, ya la llevan a enterrar, el enterrador que es tuerto, el enterrador que es tuerto, solo llora la mitad. Es muy gracioso. Bueno, eso es una petenera, ¿no? Bueno, luego... Ay, qué poco entusiasmo en el aplauso, ¿verdad? Bueno, luego, después de eso, también en aquella época en la que yo visitaba a mi abuelo con mi mamá, me aprendí otro cante que luego, me aprendí, yo no lo cantaba, pero lo cantaba mi madre, que luego yo me enteré que se llamaba tientos, que eran unos tientos. Los tientos son realmente un palo que se llama tangos, pero más lento, cantaos con tiento. La letra de aquellos tientos decía, no hagas caso de la gente que critica porque sí, porque esa mismita gente luego te critica a ti. Es muy fuerte, esto que voy a contar es muy, muy fuerte. Me acabo de acordar ahora, mi madre falleció ahora, este año pasado, y tenía ya una demencia senil bastante acusada. Y entonces cuando yo iba a verla muchos días, me ponía a cantar con ella y se acordaba de las letras. Y cantaba estos tientos y algunos fandangos de Huelva, y luego cantaremos también. Y fíjate, se acordaba, o sea, no sabía, no conocía a la gente, no sabía, era incapaz de mantener una conversación, pero en cambio se acordaba de las letras, ¿no? De los cantes que cantaba cuando era pequeña, cuando yo era pequeño, con mi abuelo. Bueno, no sé, esto es muy emocionante, ¿no? Me acuerdo ahora mismo y digo, bueno, lo voy a cantar. Bueno, vamos a escuchar esos tientos, ¿vale? Que cantaba mi madre, no hagas caso de la gente. No haga caso de
la gente, no hagas caso de la gente. No hagas caso de la gente que critica porque sí, porque esa mismita gente es la que te critica a ti. Porque esa mismita gente luego te critica a ti. Tú eres la tonta inocente, tú eres, y la tontita perdida que cuando riñes con tu gente, ¿por qué no te viene a la verita mía? Qué bonito, muchas gracias. Mira, tenía aquí apuntado, ole los dos ahí. Tenía aquí apuntado, antes os he hablado de Enrique el Mellizo, que es un cantador de mediados del siglo XIX, que se le atribuyen que se inventó un montón de cantes. Bueno, pues este también se le atribuye que este cante se lo inventó escuchando una canción gallega que se llama La Manduca. Mentira, pero bueno, es igual. Os he hablado de los tientos y os he hablado de los tangos. Los tangos, que son realmente los tientos, son unos tangos cantados más lentos. Hay tango en Andalucía. Yo creo que cada provincia tiene un tipo de tango. Si no cada provincia, muchas provincias. Por ejemplo, están los tangos de Granada, están los tangos de Triana, los tangos de Jerez, los tangos de Málaga o tangos del Pillayo, que son más parecidos a la cantería de vuelta. Incluso hay unos tangos extremeños. Las melodías son diferentes, se diferencian, porque el compás, el ritmo es el mismo, pero se diferencian en las melodías, ¿no? Vamos a ver, el flamenco, iba a decir que los tangos es un cante muy moderno. Es un cante muy moderno, pero realmente el flamenco es un arte muy moderno. O sea, fijaros que cuando hablamos de los flamencos antiguos, son gente que hemos conocido, y si no hemos conocido, muchos de ellos ha sido por los pelos, porque es que el flamenco como género realmente surge en el XIX. El XIX, lo que hay antes son algunos vestigios de músicas andaluzas y andalusí y tal, pero realmente el flamenco como género surge en el siglo XIX. Y cuando se habla eso de los cantadores antiguos, pues es que prácticamente han estado hasta hace nada, ¿no? Los grandes maestros, ¿no? Mira, vamos a hacer así algunos tangos para que diferenciéis algunos tangos siendo tangos que llevan el mismo ritmo, pero que son diferentes por la melodía. Por ejemplo, unos tangos de los extremeños. Venga, los tangos extremeños. Yo estoy de compás como de dinero, no os digo más. Debajo de una farola, ay, debajo de una farola, ay, me estoy quitando una pena que hasta el corazón me llora. Bueno, son unos tangos extremeños mal cantados, entre otras cosas porque estoy ronquísimo. Estoy fatal. A ver, unos tangos de Triana, por ejemplo. Qué bonita está Triana, qué bonita está Triana, cuando le ponen
Bueno, esos son los tangos de Triana. Veis que el ritmo es igual, es exactamente igual. O, por ejemplo, están los tangos de Málaga, los tangos del Pillayo. A ver. Ay, 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 que si juego a la brisca pierdo, si juego al caneno gano, si juego a las 31, si juego a las 31, saco 32 de mano. Esos son los tangos de Málaga, ¿no? Luego están los tangos de Triana, por ejemplo. Ya hemos hecho. Ah, si lo he hecho como el culo. Triana lo hemos hecho ya. Los tangos de Jerez. A ver, un poquito, hay una letrita, venga. Y de Madrid han venido, y de Madrid han venido varios pintores. Válgame Dios, eso que cuando yo te llamo porque tú no acudes, ya pintaron la Virgen, ya pintaron la Virgen de los dolores. Válgame Dios, eso que cuando yo te llamo porque tú no acudes. Bueno, veis que hay muchos tipos de tangos diferentes dependiendo de la zona donde sean. Quizá los que tienen más melismas, son más ricos melódicamente, son los de Granada. Los tangos de Granada, que se mezclaron yo creo, con la manera de interpretar árabe y bueno, por lo menos a mí me parecen los más ricos melódicamente, ¿no? ¿Hacemos una tita así por los tangos de Granada? ¿Yo? Debajo del puente yo la vi lavar, me dio mucha pena el verla llorar, que yo no camelo eso y que yo camelo otra cosa, que yo camelo un vestido del color de rosa. Ay, lere, 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 ay, lere, 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 la. Oh, estoy súper ronco, qué pena. Bueno, esos son los tangos de Granada. Bueno, vamos a continuar con cómo fui descubriendo yo otros palos, otras músicas. Yo os he dicho que soy de un barrio de Carabanchel y de una zona de Carabanchel, mis primeros 20 años, 19 años, luego me fui a la zona de Vistalegre, pero previamente viví en un barrio, en una zona que se llama Caño Roto, que había muchísimos gitanos, sigue habiendo muchísimos gitanos, y cuando tú estabas jugando allí al fútbol o al rescate o a las cosas que jugábamos los chavales, a las bolas, a las canicas y tal, pues siempre había algún grupito de gitanos cantando por allí o haciendo palmas y cantando rumbas. La rumba, bueno, yo creo que el que pone la rumba, es otro cante de origen cubano, también la rumba está basada en un cante, en una música cubana que se llama guaguancó. El guaguancó es el origen de esta música que creemos tan nuestra, tan de aquí, ¿no? La rumba. Bueno, pues la rumba es cubana. Yo recuerdo cuando era chaval que debajo de mi ventana se ponían a tocar y a ensayar un grupo que fue muy famoso en aquellos años, en los años, yo creo que principios de los 70, que eran los Chorbos, que fue un grupo muy moderno que empezó a meter a la rumba arreglos de sonido Filadelfia, de soul, y sonaron, bueno, o sea, aquello fue un pelotazo. Y uno de los miembros de aquel grupo, de los Chorbos, era Manzanita, que así sí que os acordáis de él, ¿no? De Manzanita. Bueno, pues estos vivían justo, Amador, que era otro de
los que formaba parte de aquel grupo de Los Chorbos, vivía justo detrás de mí. Y bueno, pues yo escuchaba las rumbas. El máximo exponente de la rumba quizá en aquellos años 60 fue Bambino, que a Bambino también le conoceréis. Yo no sé si está por aquí mi amigo Carlos Beltrán. ¿Está por aquí, Clifás? ¿Está? ¿No está? Sí. ¿Sabes de qué te hablo con Bambino? Porque nosotros hemos tenido una experiencia maravillosa en Torlodones con una rumba de Bambino que era La Pared. Bueno, Bambino fue uno de los mayores exponentes de la rumba, pero donde llega al cenit más absoluto. La rumba realmente es un tango acelerado, ¿no? Quien pone la rumba a tope fue Paco de Lucía cuando fue número 1 de los 40 principales con una rumba, que fue Entre dos aguas. Eso, bueno, la gente, los chavales que nos gustaba el flamenco, no podíamos creernos que una música flamenca, que un guitarrista flamenco estuviera codeándose con los grandes del pop, del rock americano, inglés, en los 40 principales. O sea, imagínate qué locura. Y eso fue donde se puso la rumba ahí a tope. La rumba, hay que distinguir entre la rumba flamenca, que lleva un ritmo con la guitarra. Haz el ritmo de la guitarra. Veis que es un sonido mucho más redondo, ¿no? Porque luego se puso muy de moda la rumba catalana, que también os sonará. Y el acompañamiento es diferente, pero todo es muy pegadizo, por eso mola tanto la rumba y le gusta tanto a la gente, ¿no? Con la rumba catalana, en la guitarra se hizo famosísimo el famoso ventilador, que hacía Peré y hacía el Pescailla. Haz el ventilador, observa. Bueno, pues veis la diferencia, ¿no? La rumba flamenca es mucho más redondo y tal, pero el otro es mucho más efectivo, pegáis al golpe. Bueno, pues, Cristina, ¿nos cantas esa rumba de Los Chorbos? Viendo tanta falsedad, a casa me vuelvo cansado de tanto andar por el fuego. Dejé a mi familia por un amor nuevo, el cual yo creía que sería eterno. Pero pasaron los días y se fue perdiendo, pasaron más días y se fue perdiendo. Anduve tras ella lo mismo que un perro, pasando vergüenza, sufriendo depresión. Pero por fin decidí, casi no podía seguir, y recordé que mi casa está allí. Aunque me fui sin palabras, me esperan los míos, que son de mi raza, que son hijos míos, que dirán mi papá, por fin ha venido. Aunque me fui sin palabras, me esperan los míos, que son de mi raza, que son hijos míos, que dirán mi papá, por fin ha venido. Ole, qué bonito. ¿No suena de esta rumba? Ole. ¿No suena esta rumba ninguno? ¿No? Pues fue muy famosa en aquella época. Yo creo que coincidió en la época aquella con las grecas, que fueron también otro pelotazo, fueron muy modernas, ¿no? En aquella época los flamencos hacían cosas muy interesantes. Yo creo que un poquito después yo descubrí quizá a la pareja que de verdad me hizo aficionarme y mostrarme, y ya empecé a mostrar de verdad un interés importante por el flamenco, ¿no? Porque yo ya en mi casa, aparte de lo que os he contado, de Los Chorbos, de tal, no sé qué, en mi casa mi padre tenía discos de flamenco y se escuchaba, pero a mí yo no le prestaba mucha atención, ponía discos, me acuerdo de Farina, fandangos, esos de Farina, que gritaba mucho, pero cantaba fandangos como Dios y tal, y tenía algún disco de La Paquera de Jerez y tal, pero yo no le prestaba atención. Por cierto, antes os he hablado de los tangos y se me ha olvidado comentaros que hay no son unos tangos, son unos tanguillos. En carnaval en Cádiz se cantan unos tanguillos de Cádiz que suelen tener unas letras muy jocosas. Bueno, todo el mundo conoce el carnaval de Cádiz, ¿no? Que
el que le dio un poco el rango de flamenco, de palo flamenco, fue Antonio Mairena, que lo grabó y le pusieron a parir, pues sí, por cierto, le pusieron a caldo, porque claro, se consideraba pues un cante, vamos, una música muy menor, ¿no? Y el que de verdad lo pone, el tanguillo y el cuplé de carnaval lo pone ahí arriba, fue un cantador que se llama Chano Lobato, que falleció hace unos años, un auténtico crack. Y las letras son muy graciosas. ¿Les cantamos una un poco guarrindonga o no? Venga, sí. Es un cuplé. Me voy a ir de compás, pero bueno. Mi vecina Carmelucci dice que no entiende bien lo que cuentan las revistas tan feministas acerca del punto G. 10 años lleva casada y no ha notado ese punto G. Llamó al marido, se echó en la cama abierta de piernas y el marido, que es muy bruto, quiso meterle hasta una linterna. Aquí tienes el puntito, ya sé por qué no lo nota, pedazo de analfabeta, y es que lo tiene escrito con J. Bueno, esos son los tanguillos. Bueno, es un cumple de Cádiz, ¿no? De carnaval. Bueno, os estaba hablando de una pareja que a mí ya flipé. Mi gran amigo de aquella época, y sigue siéndolo todavía, y eso que han pasado ya por lo menos 10 o 12 años, desde que tenía yo, pues eso, 5 años, mi gran amigo Juanjo Macarro. Su padre tenía un tocadiscos allí en su casa, que no era tan fácil tener un tocadiscos, para que os hagáis una idea, el primer tocadiscos que tuve yo, que me compró mi padre, me lo compró con un disco, nada más, un single de un grupo que se llamaban... Joder, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. Bueno, compró un tocadiscos así que se abría y la tapa era el propio altavoz. Y entonces yo llamé a mis amiguitos, hicimos una fiesta en mi casa, compramos ahí palomitas, ganchitos, no sé qué, Coca-Cola, tal. Hicimos una fiesta toda la tarde con ese disco. O sea, sonaba por una cara, le dábamos la vuelta, poníamos la otra y bailando, otra vez en la primera cara, otra. O sea, que no era tan fácil tener un tocadiscos, ¿no? Bueno, pues el padre de mi amigo Juanjo tenía un pedazo de tocadiscos espectacular y tenía muchísimos discos, de soul sobre todo y de música funky. Pero de repente, y no nos dejaba acercarnos, por supuesto, no podíamos poner el tocadiscos ni de coña, porque aquello era sagrado. Pero en cuanto los padres se iban, nosotros cogíamos y poníamos los discos. Y un día pusimos un disco que no sabíamos ni lo que era de Lola y Manuel. Esto sería, final, no sé, principios de los 70, por ahí, 73, 74, por ahí, más o menos. Y entonces yo, joder, o sea, no podía dar crédito a lo que estaba oyendo. O sea, es que me enamoró. O sea, yo oí aquello y dije, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué barbaridad? ¿Pero qué locura es esta? Y entonces ya en cuanto se iban sus padres, ya, Juanjo, ponme la canción, pónmelo de Lola y Manuel, pónmelo de Lola y Manuel. Y para mí fueron fundamentales para que yo me aficionara al flamenco. Y a todos los que quieran de verdad empezar a iniciarse y a conocer lo que es este grandísimo y maravilloso arte, yo les recomiendo que empiecen por Lola y Manuel, porque es muy importante cómo empiezas a introducirte en el flamenco. Claro, si tú lo primero que oyes del flamenco es a Tianica la Periñaca cantando por sigrillas, te corta las venas. Que eso es fundamental, o sea, cómo te introduces en un arte, cómo lo conoces desde el principio, es fundamental para que lo rechaces o para que te atrape. Bueno, pues yo creo que Lola y Manuel son perfectos, porque Lola tiene una voz dulce, diferente, maravillosa. Manuel tiene un toque de la guitarra muy simple, pero con mucho compás, con mucho soniquete. Y las melodías y las letras son maravillosas. Y entonces la canción esta que me enamoré, se llama Nuevo Día, que me enamoró. A partir de ahí yo ya de Lola y Manuel todo me lo metí en vena. Y vamos a escuchar ahora, Cristina nos va a cantar esa maravillosa canción que está metida por ritmo de bulerías. El sol joven y fuerte ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tiniebla por campiña oleana y el
el aire huele a pan nuevo y el pueblo se despereza. Ha llegado la mañana y al amanecer con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó porque la montaña se ha tragado al sol y en la montaña se oye un eco de mío, la luna quebró con que ya estaba florecido. Porque se escondía el sol, se quemó de pronto la flauta del gorrión. Saca la rey, hermano, saca la rey, que ya salió la luna, no la vaya a coger. Y ayer, cuando amaneció, una mariposa blanca de un lirio se enamoró. Que sí, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo. Que sí, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo. Que sí, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo. Qué maravilla. Hola, Cristina. Bueno, he visto qué absoluta barbaridad, es una maravilla, ¿no? Las canciones de Loli Manuel. Yo lo recomiendo que las escuchéis. Su hija Alba ha sacado, por cierto, ahora 2 discos de homenaje a sus padres, a los dos, a Loli Manuel, con las canciones antiguas, muy simples, solamente acompañado de guitarra, y la verdad es que están muy bien. Pero si podéis escuchar los genuinos a Loli Manuel, pues os lo recomiendo. Bueno, esto era una canción metida por bulería. La bulería quizá ahora mismo es un cante que está muy asociado a los gitanos también. La bulería es un cante muy, muy conocido, quizá de los más conocidos del flamenco ahora mismo, pero las bulerías nunca no fueron un palo de por sí hasta una época muy reciente. La bulería, de hecho, fíjate, en los años 20 se cantaban solamente al final de las fiestas y eran como un remate de las alegrías. Las alegrías sí eran un palo más reconocido, pero no eran un cante flamenco famoso, reconocido como tal. El primero que lo cantó en un escenario fue un cantador que también murió hace poco, ¿no? O sea, ha sido prácticamente contemporáneo, que fue Bernardo el de los Lobitos. Y realmente lo que hacía era meter unas cantiñas por otro compás, una letra que decía: anoche soñaba yo que los lobitos me comían y eran tus ojitos negros que me miraban y me decían: por Dios no me desampares. Bueno, solo fue lo primero que metió Bernardo de los Lobitos, que cantó por bulerías encima de un escenario, ¿no? Pero la primera que graba en un disco unas bulerías, que yo creo que fue el espaldarazo definitivo, fue La Niña de los Peines, porque era la gran cantadora respetada y por todo el mundo, ¿no? Y ella fue la primera que lo grabó en un disco. Esto
cuando se ha dicho que se utilizaba como remate de las alegrías, esto fue por el año 20, los años 20 aproximadamente, más o menos. Se anunciaban también en la prensa, luego ya cuando empezó a tomar característica de cante propio, de cante como palo, se anunciaban también como chuflas, las llamaban chuflas. Y a ver qué más os cuento. Bueno, hubo el primero que empezó a acompañar, si no el primero de los primeros que empezó a acompañar por bulerías, fue Manolo de Huelva. Que hay una anécdota muy graciosa, ahora os contaré lo de las alegrías, que antes os he hablado de las alegrías. Manolo de Huelva, bueno, hay un espectáculo que montó y escribió el torero Ignacio Sánchez Mejía para su novia, para su gran amor, para la argentinita, se llamaba Las calles de Cádiz. Y entonces Ignacio Sánchez Mejía estaba empeñado en que la argentinita fuera flamenca. Y la argentina no era flamenca, pero él se la llevaba a Sevilla para que viera bailar a la macarrona y tal, que luego en este espectáculo las contrató. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ahí contrató también a Manolo de Huelva, a este guitarrista. Le llevaba como guitarrista en la compañía para representar esa obra. Pero fíjate cómo era antes, qué celosos de su arte eran los propios artistas, que Manolo de Huelva pidió y exigió para ir en esa compañía que le construyeran un biombo para que nadie le viera tocar. ¿Por qué? Porque no quería que los demás artistas, los demás guitarristas le copiaran las falsetas. O sea, las composiciones suyas, la falseta son los trocitos, hazte una falseta, Salva, los trocitos que hay en el cante en el que solamente separan. Mira, por ejemplo. O sea, está tocando por bulerías, ¿no? Y de repente se para y el guitarrista se hace una falseta y continúa el cante, ¿no? Esas falsetas los guitarristas no querían que se las copiaran, entonces él exigió cantar detrás de un biombo. Y en ese mismo espectáculo pasaron cosas muy interesantes, como que a otro de los artistas contratados por Ignacio Sánchez Mejía fue un crack absoluto que se llamaba Espeleta, Ignacio Espeleta. Entonces vosotros habéis oído que hay un cante, el cante de alegrías, siempre se empieza con una entrada que hace tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran 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 tran. Bueno, pues eso no existía. Eso se lo inventó en este espectáculo Ignacio Espeleta, porque él exigió que para ir en el grupo, para ir en la obra, que el hotel estuviera cerca del teatro y cerca de un bar, porque por lo que se veía al hombre pues le gustaba un poco el plimple. Y entonces un día en una representación no llegaba, fueron a buscarle, ¿dónde está Espeleta? Espeleta estaba con una tranca en el hotel, que estaba pedo perdido, y le llevaron a actuar absolutamente borracho. Y entonces en el momento en que tenía que cantar por alegría no se acordaba de la letra. Y entonces la bailaora le hacía la llamada y tal, y él, que no se arrancaba, y la guitarrista hacía la otra y que no se arrancaba. Y ya como no se acordaba ninguna letra, empezó a cantar tiriti tran 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 tran, que es lo que hace la guitarra, y él lo repetía haciendo el tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran, y ya se quedó, y todo el mundo, cuando canta alegrías, empieza por ahí, ¿no? Por el cante del tiriti tran. ¿Y qué más cosas os iba a contar? Es que se me va el santo al cielo, lo tengo que... ¿Queréis cantar? ¿Queréis oír un poquito por alegría? Esto no estaba preparado, pero cantamos un poquito por alegría. ¿Te haces algo por alegría, Cristina? Sí, venga. Sí, no quieres. Tiriti tram tram tram, tarata tram, trim trom tram tarata tram tram tram, tiriti tram tram tram, tarata tram 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 tram, tiriti tram tram tram, tiriti tram trim trom tram. El mar por tu orilla, gaditana, tierra guapa, y del clavel de tu mejilla tiene envidia, ay mi solapa.
del clavel de tu mejilla tiene envidia, allí solapa y un clavel de mi rea, mi hermano hermoso, por culpa de una rosa, vive celoso, muere de celo, la rosa no lo quiere ahí por compañero. Olé. Bueno, ¿os acordáis de Enrique el Mellizo, no? Que os dije que se había inventado tal. Bueno, pues también dicen que Enrique el Mellizo se inventó las alegrías escuchando a una señora que iba siempre por la calle con dos niños y escuchándola cantar no sé qué y se inventó las alegrías. Tampoco es verdad. Las alegrías... hay ya anuncios de 1870 por ahí, más o menos, que ya hablan de las alegrías. Hay muchos expertos, muchos flamencólicos o flamencólogos que hablan de que antes de llamarse alegría, de denominarse así, se llamaban juguetillos, ¿no? Y que ya había anuncios que incluso en la prensa que los anunciaba, ¿no? Antes os he hablado de las bulerías y se me olvida decir que hay varios tipos de bulerías. También están las bulerías de Jerez, que son una bulería, realmente es una soleá más acelerada, y luego están las bulerías de los puertos, por ejemplo, la bulería de Cádiz, que son diferentes por la melodía, pero que llevan también el mismo ritmo, el mismo compás, ¿no? A ver, ¿qué más os quería contar yo? Que se me va el santo al cielo, como he vivido tantas cosas. Ah, bueno, claro, aquí tengo que hablar, hablando de las bulerías, de otro cantaor que bueno, antes de hablar de él, yo descubrí también en el año 70 y poco, 73 o 74, después de escuchar a Loli Manuel, a otro indispensable, si queréis de verdad conocer el flamenco y enamoraros del flamenco, que fue Enrique Morente. Yo de repente escuché una canción, ni siquiera el disco, que lo debía escuchar en la radio, que se llamaba La Estrella, de un disco que se llama Despegando, que hizo con Pepe Habichuela, que bueno, o sea, si lo oyes ahora mismo, hoy en día también es una cosa, es una barbaridad. Y también debió ser por ese año, 73, 74, por ahí debió publicar Enrique ese disco, Despegando, acordaros, La Estrella, es una barbaridad. Bueno, hablando de bulerías, quería hablar de otro cantaor que en el barrio también todos los gitanos cantaban imitándole, que creó escuela en el flamenco, que muchísimos cantaores, especialmente los gitanos, han seguido su línea, le han imitado y han cantado. En el flamenco se dice cantar por, o sea, por ejemplo, el Chato de la Isla cantaba por Caracol. Bueno, pues cuando aparece Camarón de la Isla, el 90% de los gitanos cantan por Camarón, es decir, cantan intentando imitarle, ¿no? Y allí en mi barrio, pues todos los gitanos no solamente cantaban por Camarón, es que vestían por Camarón, como Camarón, es que se cortaban el pelo como Camarón y desgraciadamente otras cosas como Camarón. Pero Camarón fue un absoluto rey en esto del flamenco, llevó la interpretación, sobre todo por los cantes por fiesta, a las bulerías, los tangos, los llevó yo creo que al culmen de lo que se puede llegar a llevar un arte como este, ¿no? Como el flamenco. Fue algo prodigioso, ¿no? Y Camarón fue ya un poco el que me apuntaló, ¿no? en que teníamos algo grandioso en este país. ¿Y nos cantas algo de Camarón? Cuando la luna se pone y sus zarcillos de cobre, cuando la luna se pone y sus zarcillos de cobre y la ola del mar bravío y rompen a llorar, rompen a llorar, rompen a llorar. Aquí estoy para morir y aquí estoy para morir cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me
La que me lavó el pañuelo fue una gitanita mora, mora de la morería. Me lo lavó en agua fría, me lo tendió en el romero y le canté por bulería mientras se secó el pañuelo. Vivir y soñar, se lo voy buscando mi libertad. Vivir y soñar, se lo voy buscando mi libertad. Ole, ole. Maravilla. Bueno, pues os sigo contando. Luego ya pasa el tiempo y de repente me voy a la mili. Me chupé una mili cojonuda. En un cuartel durísimo, en el Regimiento de Caballería Ligera Acorazada Villaviciosa 14, y me chupé horas de garita, 11 maniobras, bueno, las pasé que no veas. Pero en mi escuadrón, porque era de caballería, se llamaban escuadrones, no compañías, se llamaban escuadrones, había 2 hermanos que eran de Huelva y eran sobrinos de posiblemente el mejor cantador de fandango de Huelva, Cristina de Huelva lo puede decir, que se llamaba Paco Toronjo. Y estos eran sus sobrinos. Y entonces yo, claro, inmediatamente uno de ellos tocaba la guitarra, el otro cantaba solamente, y claro, yo me pegué a ellos que no vea, pues cantaban muy bien, se sabían todos los fandangos de Huelva posibles y bueno, yo me pasé la mitad de la mili escuchándoles cantar y enamorándome de los fandangos de Huelva, ¿no? El fandango es un cante, bueno, ahora me gustaría que Cristina, que es de allí, de esa tierra maravillosa, os hablara un poquito de los fandangos, pero el fandango realmente también puede ser que sea de origen cubano, que vino aquí, se aflamencó. Fandango en Cuba eran las fiestas de los negros, se llamaban fandangos. Y bueno, pues posiblemente llegaran también aquí a través de Cádiz o de Huelva también. Y luego se extiende por todos los pueblos de Huelva y cada pueblo tiene un tipo de fandango. Bueno, Cristina, tú que conoces aquello, cuéntales un poco. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Como bien comenta Juan Luis, pues Huelva es la tierra del fandango. Tenemos más de 40 y tantos estilos distintos. No todos los pueblos tienen fandango, pero bueno, más o menos, casi por ahí vamos. Entonces, bueno, yo me gusta explicarlo de una manera bastante sencilla, pienso, para la gente, para que se haga un poco una composición de los fandangos de Huelva, porque al ser tantos estilos es muy complicado memorizarlos, ¿no? Pero bueno, en Huelva tenemos 3 zonas cantaoras, 3 grandes zonas cantaoras, que serían la zona de los pueblos, así de forma genérica. Un punto muy importante que es el Alosno, que el Alosno al ser es un pueblo también, pero bueno, digamos que lo contamos aparte porque, pues no sé, en el Alosno habrá como 20 estilos de fandangos y no más. Quizás es el original, ¿no? ¿O no? No sé decirte, porque sí es verdad que los fandangos de los pueblos se asemejan más al folclore que realmente al flamenco que nosotros conocemos a día de hoy, ¿no? Entonces, puede estar por ahí. Entonces, tenemos el punto de los pueblos, el punto del Alosno y después tenemos otro punto muy importante que es Huelva, ¿no? Que dentro de esos puntos, pues tenemos estilos distintos que se le atribuyen a cantaores o a cantaoras, ¿no? A personas, a creadores en particular. Entonces, pues bueno, la diferencia entre esos 3 puntos, pues como he comentado hace un momentito, los fandangos de los pueblos son mucho más cercanos a lo que es el folclore, son fandangos muy alegres, que se pueden acompañar con otro tipo de instrumentación que no sea la guitarra, pues no sé, un laúd, castañuelas, panderetas. Incluso en muchos sitios se bailan y existen bailes típicos de estos fandangos. En el Alosno son fandangos mucho más valientes, mucho más directos. Bueno, de hecho, el fandango cuando viene de Cuba, realmente es a mitad del siglo XVII, por ahí, y llega a Andalucía y se canta, realmente, como dices tú, y este origen indiano lo que hace es que al mezclarse aquí con el folclore, como dices tú en los pueblos, se acompaña a bandolao. A bandolao es este ritmo ¿sabes?
ese, que es muy parecido a muchas músicas de las sierras de Málaga, los verdiales, la rondeña, todo eso, ¿no? Y se empiezan a acompañar así, pero luego ya no, evidentemente. Sí, también nosotros en la Sierra de Huelva, sobre el siglo XII-XIII, hubo una repoblación de gente que vino de la provincia de León, entonces tenemos también mucha semejanza Claro. de eso, de folclore, de Bueno, es que instrumentos. todos esos cantes realmente son jotas. Es que la gran mayoría de las músicas de toda la península ibérica y de las islas también, una isa canaria es una jota. Una muñeira es que es una jota. Y la jota aragonesa es una jota, evidentemente. Pero es que las alegrías, lo que has cantado antes, de lo que hemos hablado, que la bulería se acababa, era el remate de las alegrías realmente son una jota aragonesa andaluciada, cantada con ritmo flamenco, pero realmente es una jota. Incluso hay letras por alegrías que se repiten y se cantan también por jotas aragonesas. O sea, la jota es la base del folclore nacional de toda la geografía, toda. Y todos los cantes de Levante, la malagueña, la taranta, el taranto, no sé qué, son fandangos realmente que se mezclan con ese folclore y evolucionan de otra manera, ¿no? Sí, al igual que la granaína, pues lo que tú dices, igual. no todos son fandangos. Diferencia, por ejemplo, de estos fandangos, pues de una malagueña, una granaína, evidentemente, aparte de la melodía, es que en Huelva tenemos, digamos, como un ritmo particular para los fandangos. No, o sea, son fandangos que van a compás. También existen fandangos libres, que obviamente lleva acompañamiento de guitarra, pero no están supeditados a un ritmo, ¿no? El primero que hizo el acompañamiento al fandango libre, que en los años 20 por ahí, cada cantaor, era el cante de moda. O sea, si tú eras cantador y ibas a actuar en un teatro, tenías que tener tu propio fandango, porque el fandango era lo que pedía todo el mundo, ¿no? Y entonces el fandango libre es cuando el fandango de Huelva, o de aquella zona, se empieza a cantar con melismas de la soleá. Entonces se hace mucho más lento, se hace mucho más personal, mucho más, bueno, pues eso, no tan así, y entonces se llama fandango personal. Y el primero que hace un acompañamiento de fandango personal es Ramón Montoya. El guitarrista Ramón Montoya es el primero que hace un acompañamiento. Toca un poquito por un fandango libre. Se pone, sale el sol cuando es día, y por la noche se pone, y yo me pongo serrana y miro pa' tus balcones por ver tu cara gitana. Es un fandango personal. Fandango libre, tan personal. Y ahora esto es un fandango de Huelva. Y hay audiencia, ya no sirven memoriales, ni papeles a la audiencia, ni empeño de generales, que mi causa está en Valencia y en manos de tribunales. Por verte a ti los lunares, yo me asomé a tu ventana. Por verte a ti los lunares, y vi que no eran pintadas,
necesitarás tú. Como un limón me exprimiera para darte a ti la salud. Y aunque después me muriera. ¡Olé! ¡Ay, viva Huelva! Madre mía, cómo canta lo de Huelva por Huelva. ¡Qué maravilla! Bueno, el fandango cuando os he dicho que llega el siglo XVII, llega de allí de Cuba, lo adoptan los gitanos y lo hacen un baile, lo bailan, como tú has dicho, se empieza a bailar. Y además las autoridades, la iglesia, que mandaba mucho en aquella época también, incluso más que ahora, lo consideraban un baile muy lascivo y tal, pero bueno, hacían la vista gorda y tal. Bueno, antes os he hablado de las alegrías, ¿no? Las alegrías son de Cádiz. Os he dicho que es una jota aragonesa cantada flamencada con los aires de Cádiz, pero también hay unas alegrías de Córdoba que no se suelen cantar, la gente no las suele conocer, pero hay unas alegrías que son de Córdoba, que son una que dice... joder, ¿cómo dicen las alegrías de Córdoba? ¿Sabes cuáles son? Las de... Pregúntale a Platero, Platero, ¿cuánto vale? ¿Qué cuánto vale? Y al ponerte los zarcillos, mis iniciales, ay, me voy por los callejones y a ver si me echan las caritas, me salen dos corazones. Y el tuyo es el que me falta, aunque deja que te mire Rosita y clave. Que deja que te mire la cara y el pie. La cara y el pie, la cara y el pie. Que deja que te mire. Bueno, esas son las alegrías de Córdoba. Bueno, pues en Córdoba precisamente yo tenía un tío y tengo allí mi prima todavía y una tía. Y entonces un día, allí después de una fiesta muy maravillosa que nos corrimos en un sitio estupendo que se llama Bodegas Campos, pues al día siguiente, que estuvimos hasta las 10, 11 de la noche aproximadamente, pues al día siguiente mi tío me regaló un libro. Yo tendría como 20 años, 21 años por ahí. Me regaló un libro que se llamaba Mundo y formas del cante flamenco, que escribió Antonio Mairena y Ricardo Molina. Y en aquel momento era el libro de cabecera de todos los flamencos. O sea, Mairena era Dios en el flamenco. Lo que él dictaba era lo que iba a misa y era como si dijéramos el que decía esto sí, esto no, y el flamenco va por aquí, y lo dijo en ese libro. Yo me lo compré y me lo creí. Entonces me hice un ultra absoluto del flamenco. Entre otras cosas, Antonio Mairena decía que el flamenco estaba todo hecho, que no se podía hacer nada y que el flamenco era solo gitano. Gran mentira, todo. El flamenco no es solo gitano, de hecho la gran mayoría del flamenco es payo y viene de la mezcla de culturas y, como he dicho, fíjate, ¿no? Viene de América, se mezcla con Aragón, con el folclore castellano, o sea, es una mezcla, como todo lo bueno en la vida viene de la mezcla. Todo lo bueno en la vida, no hay nada puro que sea bueno. Bueno, pues Antonio... Que él tampoco era gitano. Claro. Bueno, no sé si sería gitano, pero de luego lo que decía era cuchichi. Bueno, desde luego lo que él decía no era verdad. Pero vamos, yo me lo creí a pie juntillas y me hice muy mairenista. Y este libro que se llama Mundo y formas del cante flamenco no lo compré porque es todo mentira. Pero bueno, el caso es que yo me lo creí y me compré de tirón todo lo que tenía grabado Antonio Mairena. Todo. Entonces me compré toda la discografía enterita de Antonio Mairena y me la empapé. Y ahí fue cuando me enamoré absolutamente, porque eso no tiene nada que ver, era un gran cantador y un gran investigador. Y ahí fue cuando me enamoré absolutamente del cante, que para mí es el cante. O sea, yo me puedo tirar escuchando cantar por soleá toda mi vida sin parar. O sea, la soleá es el cante más maravilloso que existe, ¿no? Y bueno, Antonio Mairena, que incluso él llega a crear una soleá, dice
que no se puede hacer nada nuevo, pero coño, se ha creado tú una soleá. Bueno, pues no se puede hacer nada nuevo. Entonces ahora vamos a tocar una soleá. Por cierto, la soleá, que dicen que la inventó, eso lo tengo aquí apuntado porque no me acordaba, sí, que la inventó una cantadora que se llama Soledad, la del Juanelo. La del Juanelo, sí, no es verdad tampoco. Realmente viene una composición literaria que es los cantares por soledades, que son versos o sea, son poemas de 3 versos que riman en A, B, A. O sea, por ejemplo, la noche del aguacero, dime dónde te metiste, que no te mojaste el pelo. Eso es una soleá. Y ahora vamos a interpretar una soleá para que veáis lo que hay. Hay muchísimos tipos de soleá. Está también la soleá de Triana, la soleá de Jerez, la soleá de los Puertos, la soleá de Alcalá. Luego, dentro de las propias zonas, existen cantadores que lo han interpretado de una manera determinada y le han dado también nombre a una soleá o a un cante. Por ejemplo, la soleá de la Serneta, la soleá de Joaquín el de la Paula. Bueno, nosotros vamos a... ahora, déjame que te acompañe yo a ti, Salva, ¿me dejas? Venga, sí, vamos. Bueno, yo canto mal, pero toco la guitarra ya como el culo. Pero bueno, esta es la parte de humor. Esta es la parte de humor. Ahí lo tiene el 2. Vale. Y como yo canto también fatal, pues... Esta es la parte de humor. Ahora os vais a enterar lo que es el flamenco. Hola ahí, mi primo. Empezamos. Hola ahí. El día que tú, Juan Luis, a mí me eché de menos. Vamos allá. El día que tú me eches de menos, te tienes que volver loco y va a venir a buscarme como un caballo sin freno. Tú te has de volver loquito y vas a salir a buscarme como un caballo sin freno. Ole ahí. Madre mía, os juro que en el vestuario este me salió que te cagas. ¿A que sí? No, no. Os lo juro, de verdad. Bueno, esa es una soleá. Eso es una soleá. La soleá, que viene, como os he dicho, ¿no? de un cante que se llama Cantares de Soledad, realmente viene de una música, de un cante muy anterior, que se llama la Juliana. Los jaleos. Y dentro de los jaleos, de un jaleo muy especial que se llama la giliana. Que mira, y la soleá también inspira a cantes, por ejemplo, de boda de los gitanos. La alboreá, por ejemplo, la alboreá está inspirada también en la soleá, que son unos cantes que los gitanos hacen en las bodas, ¿no? Bueno, para mí la soleá es el cante más maravilloso que hay, ¿no? Bueno, inmediatamente después de todo esto de Antonio Mariena que os he contado, yo me compro, que eso os recomiendo a todos que lo tengáis, porque es un libro, un disco o una colección de discos que hay que tener en cualquier discografía de cualquier casa, la antología de flamenco de Hispavox, que fue una antología en la que se registraron todos los cantes. Y ahí están todos los cantes. Entonces yo, a través de esa antología, que la tengo en vinilo, en CD, a mano, en todas las maneras posibles, ahí pues empiezo a aprender realmente la variedad tan brutal y la gran riqueza que tiene este género que es el flamenco, ¿no? Entonces ahí descubro un mundo impresionante y gracias a un programa de radio, la radio siempre sale al rescate, que se llamaba Madrid Flamenco, a finales de los 80, que echaban en una radio de Madrid que se llamaba Onda Madrid, hacían José Manuel Gamboa y Juan Verdú. Yo ahí de repente es cuando me doy cuenta de que el flamenco es algo abierto, vivo, moderno, que evoluciona,
que no está quieto, y entonces es cuando empiezo a darme cuenta que todo lo que decía Mairena era mentira. Y entonces ahí empiezo a descubrir lo ecléctico de ese arte, empiezo a descubrir artistas maravillosos y lo mejor es que les descubro y conozco a ellos dos, a José Manuel Gamboa y a Juan Verdú. Y entonces me empiezan a presentar y me empiezo a mover en su mundo, empiezo a conocer artistas y empiezo a conocer a gente que eran el flamenco, ellos eran el flamenco. Y gracias a ellos, en un sitio que se llamó El Mago, que era una reunión que hacíamos amigos y donde nos juntábamos allí a cantar. Salva ha estado 200 millones de veces. Posiblemente haya sido el guitarrista que más ha tocado en la vida, Enrique Morente. Nos juntábamos allí a cantar y a tomar una copa, a charlar todos los miércoles, ¿no? El Mago estaba ahí en Malasaña, y luego, cuando aquello se hacía muy famoso, porque claro, tú ibas al Mago y de repente estaba tocando Rafael Requeni, estaba cantando Enrique Morente, estaba Carmen Linares, había Pepe Habichuela, o sea, el flamenco de Madrid estaba ahí. Y ahí quedábamos los miércoles. Entonces, cuando ya se empezaba a hacer muy famoso y la gente iba allí a escuchar recitales gratis, se cambiaba de sitio. Y nos íbamos a otro sitio, pero se seguía llamando El Mago. Y ahora, así ha estado hasta hace bien poquito. Te hablo de los años 80, finales de los 80, ¿no? Bueno, a raíz de conocer a José Manuel Gamboa y a Juan Verdú, y de conocer a todos estos artistas en el Candela también, que era un bar mítico en Madrid, en Lavapiés, donde en la cueva, ahí siempre había fiesta, tú llegabas ahí abajo en la cueva, siempre había fiesta. Pues yo conozco a toda esta gente y conozco a una persona maravillosa, una artista de artistas, posiblemente la señora del flamenco ahora mismo, que es Carmen Linares. Y aparte de admirarla como artista, porque creo que es lo más impresionante que hay ahora mismo, una de las más impresionantes artistas que hay ahora mismo en el panorama español, estoy un día en mi casa y me llama José Manuel Gamboa y me dice: Juan Luis, que estoy aquí grabando con Carmen un disco nuevo que se va a llamar Un ramito de locura y tal, y te vienes a cantar en el coro de unas romeras. Digo, ¿eh? ¿Pero qué dices, tío? Cantar en un disco de Carmen Linares. Venga, vente para acá. Y entonces ahí, en ese coro, cantamos Salva, un percusionista que se llama El Cepillo, y yo. Y cantamos en La Romera. Y bueno, para mí, fíjate, anda que no he cantado yo esto veces. Y luego es alucinante porque yo pongo este disco y nadie me distingue, pero yo sí me distingo. Y entonces yo lo pongo constantemente. Y cuando viene alguien a casa, mira, te voy a poner un donde yo canté en este disco de Carmen Linares, lo pongo y me distingue, y dicen, pues no se te distingue. ¿Cómo que no, joder? Y bueno, el caso es que yo sí me distingo. Y La Romera, que es un cante también que se hace por alegrías, igual que las cantiñas, igual que el mirabrás, es que el flamenco es enorme. Está dentro de esa familia de las alegrías, la romera, que posiblemente sería un cante que cantaran en las romerías. Y esta romera especial que grabó Carmen en este disco maravilloso que se llama Un ramito de locura, la cantaba un bailaor, escritor, pintor maravilloso que se llamó Vicente Escudero, y José Manuel Gamboa la rescató y la grabaron en ese disco. Y vamos a hacer un poquito el coro mal y vamos a hacer un trocito de esa romera. Palma y corona me dan pa' que te olvides, me dan pa' que te olvides, me dan pa' que te olvides, palma y corona. Palma y corona, yo no quiero más bienes, yo no quiero más bienes, yo no quiero más bienes que tu persona. Joder. Ay, romerita, carita de rosa, ay, en mi casa tengo yo sembrado rosas y lirio, rosas y lirio. Rosas y lirio va derramando, ay, por Dios te pido, que no te alabe, que te perdió. No me hagas señas delante de mi padre y delante de mi padre, delante de mi padre, no me hagas señas
Mare fuimoso y entiéndete ya. Estoy por decir que no camelo a nadie viene a maquiar a ti. Qué bonito. Ole. Madre mía, o sea, yo ya canto mal, pero tener que quedarme ronco hoy también manda narices, ¿eh? Porque tú sabes cómo canto yo esto, Salva. ¿Eh? Impresionante. Salva. No, sí, de vez en cuando... O sea, ¿cuántas veces me han pedido bise con esto a mí? Sí, siempre, siempre. ¡Uah! Es brutal. Bueno, pues es que prácticamente ya no tengo nada que contar. Bueno, que a partir de ahí, pues nada, yo empiezo a conocer a muchísima gente del flamenco y a través del programa de radio que yo hacía, antes ha dicho, en la presentación han dicho que yo soy el 50% de Goma Espuma, no es verdad, soy el 70%. Aprovecho a decirlo ahora que no está Guillermo. Y bueno, a raíz o sea, a partir de ese programa, que teníamos muchísima audiencia, pues yo empiezo a dar la oportunidad de venir al programa a flamencos del mismo modo que se le daba la oportunidad de venir al programa a gente del pop o a gente del rock o a gente de otras disciplinas. Yo digo, ¿por qué no voy a llevar flamencos? Y empiezo a llevar flamencos. Y por Goma Espuma, ahí ha pasado todo el mundo. O sea, por ahí pasó todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Enrique Morente, bueno, Carmen 40 veces, Enrique Melchor, Rafael Reikeni. Le hice cantar a las 8 de la mañana a Menese, que no se lo creía ni él. Lole. Bueno, ha pasado todo el mundo por allí. Y era alucinante. Cada vez que había una actuación, una entrevista de flamenco, acababa el programa, ring, llamadita al despacho. Tío, que ya te hemos dicho que el flamenco, que no es el público objetivo. Y entonces yo siempre decía, pues échame. Pero claro, yo en aquel momento tenía mucha fuerza y sabía que no me iban a echar. Ahora sí. Pero bueno, el caso es que yo di la oportunidad al flamenco de que entrara en la radio. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Porque con el flamenco lo que yo creo que hay, es, aparte de un gran desconocimiento, y el desconocimiento suele llevar a la incomprensión, es un prejuicio absoluto y además basado en la nada. O sea, hay un prejuicio. Primero, se cree que es un arte o una disciplina solo de los gitanos, de no sé qué. Falso. Se cree que es una cosa de Andalucía. Evidentemente surge, nace, se reproduce y crece en Andalucía, pero es universal. El flamenco es un arte absolutamente universal, del mismo modo que lo es cualquier otro género musical, como la bossa nova. O sea, ¿por qué si se puede llevar a un cantante de bossa nova a un programa de radio o televisión a promocionar su disco y por qué no a un flamenco? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en Televisión Española no haya, ahora hay un programa que hace Solea Morente y Miguel Poveda con un presupuesto ridículo y tal, no sé qué, por fin hay un programa. Pero es que no ha habido un programa de flamenco nunca en Televisión Española, excepto uno que hizo Lolita, que se llamaba Tirititrán, precisamente. Es que no hay. Bueno, el famosísimo Rito y Geografía del Cante, que es una absoluta barbaridad, os lo recomiendo, que entréis en Radio Televisión a la Carta y busquéis Rito y Geografía del Cante. Es brutal, pero brutal. Ahí están todos, está Pericón, está Camarón, están todos, la Perla de Cádiz, están todos. Es impresionante. Rito y Geografía del Cante. Bueno, pues yo, desde aquellos entonces, cada vez que cambiaba el director general de Televisión Española, me presentaba en televisión, con un proyecto de flamenco. Nunca me cogieron ninguno. Pero bueno, oye, mira, ahora por lo menos está este programa. Y en Radio Nacional, pues también hay 2 o 3 programas. Está el de José María Velázquez Gaztelu en Radio Clásica, está el de Teo en Radio 3. Pero bueno, siempre a horas hay un poco los fines de semana, por las noches, los miércoles a las 2 de la madrugada. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y una vez más, insisto, es por desconocimiento. Tenemos una absoluta colonización cultural de la cultura anglosajona, cosa que me parece maravilloso, porque yo soy un enamorado de la música americana, de la música californiana, de la música del rock sureño, me he empapado de pop inglés, me encantan los Beatles y muero con Oasis. Pero señores, es que no conocemos nuestra música. O sea, parece que sabemos más y nos parece mucho más natural que alguien sepa de la música de Knoxville, en Tennessee, que de la música de La Habana. Pero ¿esto qué es? ¿Pero qué vergüenza es esta?
No conocemos nuestra cultura, no la conocemos. Entonces, si no la conoces, ¿cómo la vas a amar? ¿Cómo la vas a defender? Entonces, bueno, yo en la medida que he podido siempre he intentado que el flamenco se conozca y que la gente se acercara al flamenco sin prejuicios. Y esta charla forma parte también de esa intención que nunca he abandonado, ¿no? Con esa intención, vuelvo a repetir, empecé a hacer un festival que se llamó el Flamenco Patós, cuyos beneficios, si es que daba alguno, porque todos los años nos costaba pasta, iban para la Fundación Goma Espuma, para los proyectos para la educación que tenemos en la Fundación Goma Espuma, y se llegó a convertir en un festival que era una cita anual ineludible, no solamente para la afición, sino para los artistas. Y lo bueno que tenía ese festival es que fue el primer festival multidisciplinar. Yo me inventé una manera o sea, un modelo de festival que no existía, y durante una semana, en un sitio maravilloso que era el Colegio de Médicos, tú ibas allí y había flamenco de la mañana a la noche en cualquiera de sus facetas. Entonces había exposiciones de pintura, exposiciones de escultura, de cartelería, conferencias, cine, clases a los niños por las mañanas, clases de compás, clases de guitarra. Luego por la noche, evidentemente, había actuaciones todos los días de cante, baile y guitarra, y así durante una semana, ¿no? Había conferencias, bueno, o sea, era brutal. Y durante todo el día allí se respiraba flamenco. Y te estoy hablando que todos los días, durante 14 años que lo estuvimos haciendo, de repente, en el mismo escenario, había estado tocando Gerardo Núñez a la guitarra, luego el cante había sido Miguel Poveda y el baile Sara Varas. Ese era el nivelazo, todos los años. Y aquello, bueno, se terminó porque cuando empezó la crisis del 2008 lo hice 2 o 3 años más y ya no encontré patrocinadores, ya no estábamos en la radio, con lo cual nos costaba mucho trabajo y ya lo dejamos de hacer, pero lo estuvimos haciendo durante 14 años seguidos, ¿no? Y bueno, no me gustaría, voy a ir acabando ya porque llevo hora y media, podría estar hablando un huevo de tiempo más, ¿eh? Ahora si queréis hacer alguna pregunta de lo que sea, respondo preguntas de lo que sea, de mecánica, de filosofía, de vinos, o sea, doy consejos matrimoniales también, o sea, lo que queráis. No quería dejar de recordar y de también enarbolar una bandera en favor de la copla. Yo he empezado hablando de flamenco, de mi abuelo, he empezado hablando de mi madre, he empezado hablando de la colombiana y de los tientos. Pero lo que a mí creo que me educa el oído a este tipo de música es la copla. Porque mi madre cantaba maravillosamente, lo que de verdad cantaba bien era la copla. Y, por ejemplo, en los viajes, cuando salíamos de viaje en el 600 de mi padre, luego ya tuvimos otro coche más grande, pero en el 600 siempre, o sea, no se ponía la radio porque íbamos cantando. Y básicamente lo que cantábamos era copla. Y la que cantaba más era mi madre, por supuesto. Le gustaba la Piquer, pero también le gustaba otra cantadora maravillosa que era Marifé de Triana. Y a mí me gusta mucho más Marifé de Triana porque es más flamenca. Yo creo que a todos los flamencos Marifé es la que más nos ha gustado. La copla, que es exactamente igual, una música y un género absolutamente desprestigiado porque de una manera injusta se ha asociado al franquismo. No sé si Franco se aprovechó de él, pero desde luego la copla no lo necesitaba. Ahora se está volviendo a recuperar desde hace unos años ya, desde que artistas como Miguel Poveda han grabado canciones de copla, o sea, discos de copla, y se ha vuelto a poner en el lugar que merece. Pero la copla, que surge en el siglo XVIII, eran unas canciones que se cantaban en los intermedios de las comedias, en los teatros, en los intermedios de las comedias. Pero no solamente no es un género asociado a la dictadura, sino que, por ejemplo, en el trienio liberal, cuando las Cortes de Cádiz, era una música que servía para que el pueblo, era una música del pueblo, en el que se cantaban y se loaban las libertades. Y eso la gente lo tiene que saber. Una vez más, estamos hablando de desconocimiento. Bueno, pues ahora para acabar, y como homenaje a mi madre, que no lo tenía previsto, pero sí, lo digo yo ahora, Cristina nos va a cantar posiblemente la copla que más me gusta y que, no sé, que me enternece y me destroza cada vez que la oigo, que es María de la O.
tus manos tumbadas, pa' mis caprichos monean y para lucirlo mi cuerpo mantones bordados, vestidos de seda. La luna que quería, la luna que me da, que pa' eso mi payo ha visto más panes que tiene un sultán. Y envidio tu suerte, me dicen alguna al verme lucir, y no se desplome la envidia que ella me causan a mí. María de León, qué desgraciadita gitana tú eres, teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito Parley, que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer. Castigo de Dios, y en la crucecita que lleva a cuesta María de León. Castigo de Dios, y en la crucecita que lleva a cuesta María de León. Castigo de Dios, castiguito de Dios, y en la crucecita que lleva a cuesta María de León. Cristina Soler, Salva el Real. Gracias. Juan Luis, Cano. Por cierto, señores, yo soy del Atleti. Pero un momento, Salva es de Villarreal. Gracias. Bueno, pues ha sido un placer. Yo me lo he pasado muy bien. Espero que no haberles aburrido mucho. Yo, porque evidentemente el arte estaba en mi zona izquierda. Y espero haberles picado un poquito, por lo menos, para que si no son aficionados al flamenco, por lo menos les haya picado el gusanillo y a partir de ahora se hagan unos aficionados más. De verdad que tenemos una joya. Por ahí fuera se vuelven locos con él y aquí muchas veces pues, lo despreciamos, ¿no? Así que nada, viva el flamenco, viva Andalucía, porque el flamenco, señores, es andaluz. Aunque luego, como he dicho, viene, se junta y al final somos todos una mezcla. Muchas gracias. Sean buenos y temerosos.